Muy buenas noches a todos los ciudadanos y a todos los colombianos. Mil gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Las cifras son contundentes. Bogotá ha llegado hoy a los 27.000 casos, cerca de 600 fallecidos. El país tiene más de 88.000 casos de contagio y casi 3.000 personas que han fallecido. Debemos prepararnos para volver a una cuarentena estricta. Esa es la medida que debemos considerar en este momento y quiero explicar por qué. En primer lugar, quiero agradecerle a los ciudadanos de Bogotá y estoy segura que en toda Colombia, que han hecho un esfuerzo de cuidado extraordinario. El 92% de los ciudadanos en Bogotá están usando adecuadamente el tapabocas. Más del 50% se hacen el lavado constante de manos como lo hemos sugerido y aunque podríamos mejorar en el distanciamiento a 2 metros, también es algo que hemos venido haciendo. Si hay que volver a una cuarentena estricta, no es por culpa de los ciudadanos. No desconozcamos el enorme esfuerzo de cuidado que han hecho los ciudadanos en estos meses. Pero es que el tapabocas no puede hacer milagros. El tapabocas puede reducir la velocidad del contagio. Y las cifras que tenemos en Bogotá, que no son proyecciones, sino estadísticas basadas en datos reales de evolución de la pandemia, indican que en efecto, antes de que hiciéramos cuarentena, teníamos una velocidad de contagio muy alto. Cada positivo podía contagiar a 3 personas. En cuarentena eso bajó a menos de 1. Y desde que pusimos el tapabocas obligatorio, aunque hubo un incremento en la medida en que se reabrió la economía, en efecto la velocidad del contagio ha bajado. El tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social puede reducir la velocidad del contagio, pero no puede hacer el milagro de parar la pandemia. El volumen de crecimiento de la pandemia no es culpa de los ciudadanos, es causa de la reapertura global de toda la economía. Cuando estábamos en cuarentena, en el caso de Bogotá, más de 5 millones de ciudadanos se quedaron en casa y solamente 1 millón o 1,5 millones salieron a trabajar en actividades estrictamente indispensables. Hoy en día tenemos la proporción exactamente inversa. Más de 5 millones de personas están saliendo a trabajar y están en la calle y solo 1,5 millones de personas están en la casa. Es inevitable que a ese volumen de más de 5 millones de personas en la calle, y esto se reproduce en toda Colombia, interactuando y cruzándose, crece radicalmente la pandemia como lo hemos visto. En el caso de Bogotá, el crecimiento no ha sido uniforme. La pandemia en Bogotá está concentrada en 3 localidades, Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, que es a las que hemos venido cuidando con mayor detalle porque está concentrado allí el contagio. No tendríamos que volver a una cuarentena estricta si la capacidad hospitalaria y de UCIs hubiera crecido al mismo ritmo que ha crecido la pandemia, pero desafortunadamente no ha sido así. El señor presidente de la República nos ofreció, con la mejor buena voluntad, que nos cubría el 70% de la demanda de UCIs. Nosotros le advertimos desde abril que para junio Bogotá necesitaría 2.000 UCIs. No por falta de voluntad de él, sino por dificultades a nivel internacional, mientras que la pandemia crece así, la entrega de UCIs crece así. Bogotá tiene hoy no el 70% de UCIs que le ofrecieron que le entregarían, sino el 10%. Y mientras no podamos crecer a este ritmo, para llegar a tener 2.000 UCIs a agosto, que es cuando tendremos, según nuestro modelo, el pico de la pandemia. Según nuestro modelo, el pico de la pandemia ocurrirá la última semana de agosto. Y para esa semana necesitaremos por lo menos 2.000 UCIs porque ese es el número de ciudadanos que la requerirá. A pesar de la entrega de 125 UCIs que nos hicieron hace 8 días, todas se ocuparon esta semana. Y Bogotá cierra hoy prácticamente al 69% de ocupación de UCIs. Lo que debe pasar en esta etapa de crecimiento de la pandemia es que vamos a seguir teniendo esa ocupación, vamos a estar entre el 70 y 75%. Yo le he enviado hoy una comunicación al señor ministro de Salud, indicándole que a menos que ellos nos puedan entregar los ventiladores UCI en este cronograma, nos puedan entregar el próximo miércoles 200, el 12 de julio 300,
el 25 de julio 300, el 5 de agosto 341, a menos que ellos nos puedan entregar a esa velocidad los ventiladores UCI que requiere la ciudad, si no es posible, Bogotá debe volver a una cuarentena, porque es la única manera de contener el volumen y la velocidad del contagio al tiempo, y por lo tanto evitar que nos pasen situaciones tan delicadas, y le mandamos desde aquí un abrazo fraterno a todos los amigos de Barranquilla y del Atlántico, donde la gente está empezando a fallecer de manera muy rápida porque no hay capacidad suficiente para atenderla y el volumen y velocidad del contagio ha sido demasiado alto. Podemos evitar que eso ocurra y debemos evitar que eso ocurra. Y mientras no tengamos este crecimiento de UCIs, la única medida que podremos tomar es volver a una cuarentena estricta. Por determinación del señor presidente de la República, poder tomar estas decisiones depende de dos pasos que debemos dar los alcaldes y autoridades locales. El primero, que nos autorice el Ministerio de Salud y su comité asesor. Nosotros tenemos reunión con ellos el martes y solicitaremos autorización para que Bogotá pueda volver a una cuarentena estricta en caso de que las UCI se ocupen al 75%. Y segundo, de que el Ministerio del Interior autorice igualmente esa norma en nuestro decreto y así lo solicitaremos el próximo martes. Las UCI ya están llegando al 70% de ocupación. ¿Cuándo se van a terminar de instalar los 130 ventiladores entregados por el Gobierno Nacional? Los 125 ventiladores que nos entregaron hace 8 días ya están instalados. Se coparon en estos 7 días. Se instalaron y se coparon inmediatamente. Esa es justamente la principal evidencia que tenemos del crecimiento que está teniendo la ocupación de UCIs. A ese nivel de ocupación, la única manera de evitar una cuarentena estricta es que nos sigan entregando UCIs a esta velocidad en este cronograma. De no ser posible, tenemos que volver a una cuarentena estricta. ¿Se contempla cierre de algunas estaciones de Transmilenio en zonas que ya están en cuidado especial? Sí. Mientras nos dan la autorización, nosotros vamos a seguir con la estrategia que nos ha funcionado, que es las zonas de cuidado especial focalizadas. Hasta el momento hemos hecho casi 20 zonas y nos han servido mucho. Superamos en Britalia, en Suba, el contagio alto que teníamos, en Tibabuyes, en Rincón, en Engativá, en Puente Aranda, en Rafael Uribe. De manera que las zonas de cuidado especial sí han servido. Esta semana mantendríamos entonces 5 UPZs en zona de cuidado especial. Bosa Occidental, en Bosa, Gran Britalia en Kennedy, Las Margaritas en Kennedy y Ismael Perdomo y Jerusalén. Además de esas 5 UPZs, vamos a declarar en alerta naranja a el sistema de Transmilenio en la Troncal de las Américas. En concreto, vamos a cerrar las estaciones de la Transversal 86, la Biblioteca El Tintal y Patio Bonito, porque son estaciones en zonas que tienen muy alto contagio y no podemos correr el riesgo de que ese contagio se transmita a través del sistema. Bueno, quiero contarles con más detalle qué vamos a hacer y cuál es la razón por la que estamos haciendo esto. Vamos a nuestro sistema de huellas, si quieres. Quiero insistirle a los ciudadanos de Bogotá en mi agradecimiento. Lo que dependía de ustedes lo han hecho bien. El 92% de la gente en Bogotá está usando el tapabocas. Se está lavando las manos constantemente y aunque podemos mejorar en el tema de distanciamiento social, hemos venido haciendo acuerdos en espacio público, en centros comerciales, etcétera, y eso ha funcionado bien. E insisto, la principal evidencia que ha funcionado bien es la baja en la velocidad del contagio. Pero es que los tapabocas no pueden hacer milagros. No pueden evitar que crezca una pandemia como el coronavirus. De hecho, en otros países que han tenido tanto o más cuidado que nosotros, como Alemania, tuvieron que volver a cerrar. No porque sus ciudadanos sean indisciplinados, sino por la naturaleza de esta enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Miren ustedes, esta línea roja es el crecimiento diario de casos. Hay días en los que reportamos muchos casos, hay días en los que reportamos menos casos. En el último mes, Bogotá ha hecho 125.000 pruebas, casi 4.000 pruebas diarias. Es la ciudad de Colombia que más testea. Entre más testeamos, más casos encontramos, porque de eso se trata. Solo en Kennedy, por ejemplo, hemos hecho cerca de 15.000 pruebas desde que declaramos la zona de cuidado especial hasta hoy.
Justamente por eso sabemos cuáles son las zonas de más contagio y por eso vamos a cerrar a partir del martes las estaciones de la Transversal 86, Patio Bonito y la Biblioteca El Tintal, porque en esa zona el nivel de positividad es del 21%. 8 de cada 100 ciudadanos que se pueden estar montando en esas estaciones son asintomáticos, no saben que tienen coronavirus, pero lo están transmitiendo. Por eso las tenemos que cerrar, es demasiado alto, no podemos correr ese riesgo, ni para ellos ni para otros ciudadanos. Entonces, gracias a que hacemos más pruebas, encontramos más positivos, pero eso nos da un indicativo también de cómo puede estar circulando el virus. Entonces, los casos acumulados se han incrementado en la misma proporción en la que se va abriendo la economía. Cuando todos estábamos en casa, había muy poquitos casos porque hay muy poca velocidad del contagio. En la medida en que empezamos a abrir, aquí la primera semana de mayo, empezaron a crecer los casos. Aquí solo había entrado, en este periodo, solo había entrado a trabajar la construcción y la manufactura. A partir de junio entró el comercio, que es la inmensa mayoría, y que además de comercio formal, hay comercio informal, porque esa es la naturaleza de nuestra economía. Y si abrimos los centros comerciales, no le podemos prohibir a los vendedores informales, que son una forma de comercio, que ellos también trabajen. Hemos hecho mucho actividad de cuidado con ellos, pero obviamente eso disparó el contagio. Disparó el contagio. ¿Por qué? Porque aquí teníamos 5 millones de personas en la casa y 1,5 millones de personas cuidándose, mientras que aquí tenemos 5 millones de personas en la calle y solamente 1,5 millones de personas en la casa. Baja. Ese crecimiento diario de casos baja. Así ha evolucionado el número de fallecidos. A Dios gracias, ¿no? Crecen mucho más los casos que los fallecidos. Bogotá tiene una tasa de mortalidad del 2.2%. Como tasa es bastante bajita, pero cada vida que perdemos es un dolor. Al día de hoy hemos llegado a cerca de 600 fallecidos. 600 fallecidos. En un año sin coronavirus, por enfermedad respiratoria aguda, en el año tendríamos 2.000 fallecidos sin coronavirus. Por enfermedad respiratoria aguda, por contaminación del aire y demás. De manera que hasta ahora no tenemos un número radicalmente distinto de lo que tendríamos, pero a este nivel de crecimiento tendríamos que tener medidas como la de volver a cuarentena para que esto no se nos dispare. Este es el número acumulado, aquí ya vamos en casi 600 casos, y así ha crecido. Como ustedes ven, la línea de crecimiento diario de fallecidos es mucho menor, si subes un poquito, es mucho menor a esta, que se vean las dos. Que se vean las dos, Guille. Eso. Esta es la línea de crecimiento de casos, mientras que esta es la línea de crecimiento de fallecidos. A Dios gracias, la de fallecidos es mucho menor que la de casos, pero en todo caso alguna proporcionalidad guarda. De manera que no podemos seguir dejando simplemente que el contagio crezca, porque en algún momento, a la vuelta de 3, 4 semanas, el número de fallecidos va a ser muy grande. Sigamos. Ahora bien, ahí, que se vean las dos. Miren que estas dos líneas se parecen. ¿Por qué? Esta es la línea naranja, es la línea de crecimiento diario de personas que entran a UCI. Y la probabilidad es que la mitad de los que entran a UCI terminen falleciendo. Entonces, por eso tenemos que tener siempre la disposición. Los casos totales de UCI han crecido así, pero miren la línea de crecimiento. Cada vez tenemos más picos más grandes. Tasas de crecimiento diario del 5% de casos en UCI. Uno diría 5% parece un porcentaje chiquito, pero es el 5% del total de la gente que entra a hospital. Eso es mucha gente, ¿no? Cada vez es un número más grande. Entonces, estas dos líneas siempre se van a tender a parecer mucho. La de ingreso a UCI y la de fallecimiento. Porque la probabilidad hoy es que una persona mayor de 60 años que entra a UCI tiene casi un 70% de probabilidades de fallecer. Eso lo vimos esta mañana con el doctor Carlos Álvarez, que nos hizo un estudio al respecto. De manera que es muy alto el riesgo. Sigamos. Volvamos a la presentación. Volvamos a la presentación. Entonces vuelvo e insisto, si el volumen de UCIs disponibles creciera a la misma velocidad que crece la pandemia, podríamos
seguir como hasta ahora atendiendo a todo el mundo.